Lección número 10 para el 7 de marzo del 2015. Detrás de la máscara. Y ahí detrás de la máscara ya se ve como dos caras, ¿verdad? Bueno. Dice Proverbios 25:6, propuesta para memorizar. No te alabes delante del rey, ni estés en el lugar de los grandes. Dice la introducción, detrás de la serpiente brillante, que pronuncia palabras dulces y que parece preocupada por la felicidad de Eva, se esconde el enemigo que maquina su muerte. Génesis 3, 1 al 6. Disfrazado como un ángel de luz, según 2 Corintios 11, 14. Satanás prepara las trampas más peligrosas para la humanidad. Aún más peligrosa y engañosa es la pretensión propia. Pretendemos ser lo que no somos. Y ahí que hay que quitarse la máscara. Terminamos haciendo trampas a otros y aún a nosotros mismos. Hay diferentes maneras de engañar. Una de las más comunes es por medio del lenguaje. Algunos de los proverbios de esta semana tratan con las palabras. Palabras mentirosas, palabras de adulación, palabras bonitas, que usan sonidos agradables y sentimientos maravillosos para encubrir intenciones y pensamientos feos. Necesitamos ser cuidadosos, no solo acerca de lo que decimos a otros, sino acerca de cómo interpretamos lo que otros nos dicen. Tal vez el mensaje de esta semana podría resumirse de este modo. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. San Mateo capítulo 10, versículo 16. Bueno, vamos a analizar esto de que detrás de las máscaras, la falsedad de los amigos, las amistades, el misterio de Dios, domingo 1 de marzo. La vida está llena de misterio, dice el físico David Deutsch, escribió que los eventos de cada día son estupendamente complejos cuando se expresan en términos de física fundamental. Él coloca el ejemplo siguiente. Si llenas, como decía, un frasco, una tetero, con agua, y lo pones al fuego, todas las supercomputadoras de la Tierra que trabajan para saber la edad del universo no podrían resolver las ecuaciones que predicen qué harán todas estas moléculas de agua al poner esa agua al fuego. Aún si pudiéramos determinar su estado inicial y de todas las influencias externas sobre ellas, sobre esas moléculas, lo que en sí mismo es una tarea intratable. Si estamos confundidos acerca de algo tan mundano como las moléculas de agua, imagínense ustedes, somos incapaces de predecir con las mejores computadoras que hoy tiene el mundo el movimiento. ¿Qué van a hacer esas moléculas? ¿Qué serán los misterios de Dios? ¿Cómo podríamos comenzar a esperar a comprender los misterios de Dios? En Proverbios 25, 2 y 3, ¿qué punto plantea el autor y cómo podemos aplicarlo a una situación más amplia? Vamos a leer el proverbio. Proverbios 25, 2 dice: gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Para la altura de los cielos y para la profundidad de la tierra y para el corazón de los reyes no hay investigación. Dice Proverbios 25, 2, 3. La naturaleza misteriosa de Dios diferencia la gloria de los reyes y por implicación nuestra incapacidad humana de comprender plenamente al Señor. La raíz hebrea sir, esconder, ocultar, de la cual proviene la palabra para misterio, que sería como si uno dijera: la gloria de Dios es encubrir un asunto, es un misterio oculto. Se usa a menudo en las escrituras hebreas para caracterizar lo que hace Dios, que sea único y Dios verdadero. Hay cosas acerca de Dios que sencillamente no podemos comprender. Por otro lado, lo que constituye la gloria de los reyes es su disposición
a ser investigados. La transparencia y la responsabilidad deben ser la primera cualidad de los líderes. Deuteronomio 17, 14 al 20. Es el deber del rey estudiar un asunto, es decir, dar una explicación de los eventos y de lo que está haciendo. El rey se puede escudriñar, pero a Dios, ¿quién va a conocer la mente de Dios? Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo, es dar a conocer, es investigar, exponer lo que es él. Hay otro proverbio, mejor dicho, Deuteronomio, no proverbio, 29:29, muy famoso este versículo. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Las cosas secretas, Deuteronomio 29:29, pertenecen a Jehová nuestro Dios. Hay un misterio, hay secretos allí que no se conocen, ni los conoceremos mientras estemos en esta tierra. No vale la pena hacer preguntas de cuáles podrían ser esas cosas que Dios nos ha revelado, pero lo que sí tenemos claro, que el misterio de Dios, el evangelio eterno que iba a ser revelado, se reveló. Dios mismo envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo ese proceso de salvación, todo ese proceso de llegar a ser salvo, cuál es el camino, qué debemos hacer, todo eso está revelado. Lo que es para nuestra salvación está perfectamente revelado, pero siempre quedan cosas que algunos, hasta que no le quede bien claro algunos de esos misterios de Dios, no avanza. ¿Quién hizo a Dios? Por ejemplo, Dios en la vida en sí mismo. Y como estamos acostumbrados con el pensamiento griego a entender las cosas en base a los orígenes, ¿cuál es la causa de tal cosa? Pero pueden buscarse orígenes de las cosas de otra forma, que no está solamente esta griega que utilizamos nosotros, de obtener el porqué de las cosas obteniendo la causa. ¿Qué originó? ¿De dónde viene? Puede haber otra forma de determinar las cosas que no tiene que ser buscando origen. Muchas formas. Pero fíjense como estamos limitados prácticamente a una sola. La segunda parte de la lección dice: el necio como sabio. Lunes 2 de marzo. El misterio de Dios, aunque no es algo nuevo, dice el lunes 2 de marzo, especialmente en el mundo occidental, en años recientes se afirma la naturaleza relativa de la verdad. Interesante esto, porque esto es el postmodernismo. Es decir, lo que es verdad para una persona o una cultura puede no ser verdad para otra, aunque en un nivel esto es siempre correcto. En algunos lugares manejar por la izquierda el camino y en otros por la derecha. En otros es un error peligroso. Por ejemplo, en Arabia Saudita está prohibido que la mujer maneje, especialmente en el ámbito moral. Ciertas cosas son correctas y otras son equivocadas. No importa donde uno viva o cuáles sean nuestras preferencias personales, al fin siempre tenemos que someter nuestros conceptos a la palabra de Dios y a las verdades que en ella se encuentran. La palabra de Dios debe ser nuestra fuente última para conocer el bien y el mal, lo correcto y lo equivocado. Esto es importante porque se trata de dar a entender muchas veces que dependiendo de donde usted vive, la nación, el pueblo, la cultura, la idiosincrasia del pueblo, la ciudad, la nación, el estado donde usted y yo vivimos, entonces el evangelio tiene que adaptarse. Y se acostumbra a que se canta como bailando, danzando, bueno, entonces el adventista tenemos que danzar también y hacer lo mismo. Si la costumbre es comer algunas sustancias que perjudican el estómago, ¿verdad?, que dañan el estómago, sustancias irritantes, porque esa es la costumbre. Por ejemplo, aquí en Venezuela los indígenas que son adventistas tienen su nombre en los libros de la iglesia, comen algunos preparados con el bachaco, preparan un tumac, una cosa allí, ¿verdad?, que es a base de bachaco, o
otros consumen exceso el ají, comen ají parejo. Por eso es la costumbre. Los adventistas de los llanos, por ejemplo aquí en este país, entonces están acostumbrados a comer carne. Entonces no se puede dejar la carne porque esa es la costumbre y la tradición. Entonces, ¿qué es lo correcto? Venezuela, en Colombia, en México, en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, en África, en Oceanía, en Asia. ¿Qué es lo correcto? Lo que dice la palabra de Dios. En el cielo no van a haber culturas. Las costumbres del norteamericano, las costumbres del ruso, las costumbres del cubano, las costumbres del mexicano, del brasileño, del argentino, del europeo, del de allá de Oceanía, de Australia. No. Es la costumbre que nosotros en este momento, mientras estamos de pasada por esta tierra, estamos adquiriendo como estilo de vida. Por eso, como dice la parte final que la leía, pues, la palabra de Dios debe ser nuestra fuente última para conocer el bien y el mal, lo correcto y lo equivocado. Más nada. Hay un pensamiento que dice: la realidad, no percibimos la realidad como es, sino que somos como somos, así la percibimos. Dependiendo de lo que somos, así vemos la realidad. Dependiendo del concepto que tengamos para valorizar un árbol, una mujer, un hombre, una casa, la Biblia, lo que es bueno, lo que es malo, dependiendo del esquema que tengamos, así nosotros apreciaremos lo que nos rodea. Entonces, tenemos esa debilidad. El pensamiento dice: no vemos el mundo tal como es, sino tal como somos nosotros. Dependiendo como somos nosotros, y si nosotros somos cristianos, y si nosotros tenemos el patrón que metemos en el cerebro, es el patrón de Cristo, es el patrón de las enseñanzas de la Biblia, a la ley, al testimonio, los 10 mandamientos, el espíritu de profecía. Si ese es el esquema de valores, de principios que metemos, así veremos el mundo. De lo que usted es en el corazón, ese es usted. Entonces, no vemos el mundo tal como es, sino tal como somos nosotros. Dependiendo de cómo somos nosotros, veremos las cosas. Pero ¿cómo somos nosotros? Cada quien tiene una manera de ser. Y los que adoptamos estos caminos, entonces podemos decir: mira, esto es malo. ¿En base a qué es malo? Porque lo dice la palabra de Dios. Mira, esto es correcto, lo aprobamos. ¿Por qué? Por si la sociedad aquí, la cultura no lo aprueba, pero aquí lo dice la palabra de Dios. La poligamia es incorrecta. Que en África es común, pero ¿qué dice la palabra? La adoración, ¿qué dice la palabra de Dios? Hágase todo decentemente y en orden. En el templo no se usaban instrumentos de percusión. O sea, la música era muy solemne, entonces no marcaba la pauta en el templo cuando aquella orquesta que tenía el David. Entonces eso hacía posible una reverencia absoluta cuando se iban a hacer los sacrificios, toda esta cantidad de cosas maravillosas. No, pero que hoy en día se introducen diferentes estilos de música y la batería es la que marca el ritmo, porque aquí somos los venezolanos, somos los barquisimetanos, somos los dominicanos, somos los brasileños. No, ¿qué dice la palabra de Dios? No, que aquí comemos esto porque esa es la costumbre, comer siempre de esta forma. ¿Qué dice la palabra de Dios? En base a eso, ¿verdad?, vemos el mundo tal como somos nosotros. Entonces podemos decir: mire, esto está corrompido. Lo que para la gente puede ser maravilloso, para nosotros es contrario. Como dice Isaías, el libro de Isaías, ¿verdad? Hay de lo que a los malos llaman bueno y a los buenos llaman malo. O sea, es el mundo al revés. Porque dependiendo de como seamos nosotros, así vamos a ver al mundo. Entonces, si no somos cristianos, el ser antes de hacer, tenemos que ser cristianos para hacer las cosas como cristianos debemos realizar. No hacer para hacer. O sea, no hacer para que digan: ay, este sí es tal cosa. No. Entonces, es verdad, influye grandemente, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado con esto de la cultura, porque precisamente eso es lo que está permeando la iglesia hoy en día. Si hay pastoras allá, aquí también tenemos que tener pastoras. Si allá hay profetas, como hoy en día abundan en la iglesia evangélica, de repente vamos a tener varias profetas aquí también.
Si ella ordena, si la Iglesia Católica la está aceptando y los evangélicos están aceptando la homosexualidad, todo lo que significa lesbianismo, transexual dentro de la Iglesia, sin necesidad de que renuncien a esa vida, sino como miembros de la Iglesia. Si en el mundo protestante ya eso se legaliza, también aquí hay que legalizar. O sea, un exabrupto. Pues, ¿cómo yo me puedo decir que no debe ser así? No por lo que diga el psicólogo, ni el psiquiatra, ni la sociología, ni porque un parlamento lo apruebe. Es lo que dice la Biblia. Así no va a entrar ninguna persona que del mismo sexo esté practicando sexo. Hombre con hombre, mujer con mujer, que convivan, que forman una familia. La familia que Dios formó fue un hombre y una mujer. El quinto mandamiento dice: honra a tu padre y a tu madre. Padre, un hombre, madre, una mujer. Esa es la familia que está instituida allí en los mandamientos de Dios. ¿Cómo logro yo tener esa información? Por lo que dice la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios trasciende cultura. No esta época que todo es relativo. Bueno, si tú lo crees así, bueno, está bien para mí, pero para mí está mal. No, nosotros tenemos un patrón, que es la Sagrada Escritura. Y entre nosotros mismos, como cristianos, no debiera haber divergencia en ese aspecto, porque tenemos una misma escritura. Pero como dice Elena White, los doctos, los grandes estudiados son los que han confundido este libro. Es el conflicto de los siglos. Nuestra única salvaguardia, que si no me equivoco, el capítulo 38 del conflicto de los siglos. Léanlo. Hoy en día es básico leer ese capítulo. La Biblia y solo la Biblia. Somos el pueblo de la Biblia. Por lo tanto, no podemos permitir ninguna decisión de concilio. Puedes leer ese capítulo. Ninguna decisión de teólogo, ninguna decisión de profesores de teología, ninguna decisión de un grupo de hermanos que se reúnen. No, lo que dice la Biblia, a la ley y al testimonio. No le podemos ni añadir ni quitar, ni darle interpretaciones que no son compatibles con toda la armonía de la Sagrada Escritura, con todo el canon del Antiguo y Nuevo Testamento, para inventar un nuevo canon ahora. Ahora hay una nueva forma de interpretar. Entonces los que hemos aprendido ya como que nos engañaron, como que nos faltó más inteligencia por quienes nos enseñaban. Mire, el instructor nuestro es el Espíritu Santo. Si usted a mí una doctrina está equivocada, que estamos practicando algo errado, el Espíritu Santo nos va a iluminar. El Espíritu Santo es el que guía toda verdad. El Espíritu Santo es el que convence que estamos en un error, porque cada uno tiene que tener esa convicción propia de la verdad, y por eso es inmutable, es incambiable. En Proverbios 26, 11 y 12 dice: para evitar qué cosas debemos ser cuidadosos. Ver también Jueces 21, 2, 1 Corintios 1, 20, 21, 2, 6, 2, 6, 7 y 2 Corintios 1, 12. En Proverbios 26, por ejemplo, 26, 11, 12. Libro de Proverbios 26, 11, 12. Palabra de nuestro Dios. Proverbios 26, 11, 12 dice que debemos evitar la pregunta. Como perro que vuelve su vómito, así es el necio que repite su necedad. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Aquí estamos viendo que debemos cuidarnos de la arrogancia, de la prepotencia, de la autosuficiencia. También nos mandan a leer Jueces 21, 25. El último capítulo y el último versículo del libro de Jueces. Jueces 21, 25. En estos días de los jueces no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía, como el necio. Lo que bien me parezca, no tengo ningún patrón de conducta para que me guíe y me diga si esto es bueno o es malo. Otra cita, 1 Corintios 1, 20, 21. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues, ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y en 2 Corintios 1, 20, 21, 2, 6, mire cómo dice:
Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Y en 2 Corintios 1:12, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros, dice el apóstol Pablo. La humildad, hermano, no la autosuficiencia. El necio se considera autosuficiente en sí mismo. Como podemos ver, esta idea de hacer lo que es recto, dice el folleto, en nuestros ojos, no es nada nueva. No obstante, en aquel entonces fue equivocada y lo es aún hoy. Como ya hemos visto, ninguno de nosotros comprendemos todas las cosas en realidad. No entendemos nada completamente. Solamente Dios, que conoce todos los misterios. Todos tenemos áreas en las que necesitamos crecer y aprender. De modo que deberíamos estar abiertos al hecho de que no tenemos todas las respuestas. En el caso de los necios, por eso el título a esta parte del lunes, el necio como sabio, como se ve aquí, debemos preocuparnos porque la influencia de su necedad va más allá de ellos mismos. Están ahora más convencidos que nunca de su sabiduría. Por lo tanto, repetirán su necedad, como decía Proverbios, ¿verdad? Como el perro vuelve al vómito. Pueden hasta ser tan convincentes que otros pensarán que son sabios, los honrarán y pedirán consejo, lo que puede llevar a grandes problemas. Proverbios 26:8. La necedad se difundirá, pero con la etiqueta de sabiduría. Puede ser mucho más dañina. Además, los necios no son tan necios. Además, los necios son tan necios que no se dan cuenta de su necedad. Entonces, uno de los grandes problemas del necio, ¿verdad?, es que él aparenta en una máscara que él es sabio, que él se la sabe toda, de que todas las respuestas él puede dar a todas las preguntas, él da respuesta, él tiene todas las respuestas para cualquier interrogante. Él nunca va a decir yo no sé, déjame investigar. Verdaderamente no te puedo responder ahorita porque no he estudiado eso, o no tengo una respuesta ahorita exacta para dártela. No, él tiene que decir algo, porque él no puede quedar mal como pastor, como anciano, como hermana, como hermano. No, él tiene que decir algo. Ese es ser necio. Hay muchos que les cuesta decir yo no sé, déjame investigar, lo voy a averiguar, voy a consultar. Esas palabras como que indican inferioridad, pero esas son las palabras del sabio. El necio es al revés. Sí, inventan respuestas, pero ellos no pueden quedar mal, y más si son considerados que son tremendas personas. El sabio es humilde, puede ser un pastor, puede ser el tipo que aparentemente uno ve que ha estudiado mucho y que da testimonio de que sabe. Cuando hay una área que no tiene una respuesta exacta, simplemente déjame consultar, voy a investigar, mañana te doy la respuesta, después te digo, pero ahorita no tengo una respuesta exacta. Tú no pierdes nada, yo no pierdo nada. Pero el necio no adopta esa conducta, porque el necio no se humilla. Por eso la sabiduría que dice Pablo viene de Dios. ¿Dónde está la sabiduría de los hombres? Con su sabiduría humana no conocieron a Dios. Por eso Dios a la final, al negar a Dios, Dios le envía espíritu de error. El perezoso mete la mano en el plato, pero le pesa llevarse el bocado a la boca. Mírate hasta dónde llega la pereza. Así como los estudiantes emplean más tiempo y energía preparándose para hacer trampa en un examen, dice el folleto, que en estudiar para el examen, es irónico que el perezoso se esfuerza mucho, para encontrar excusa por su pereza. O sea, el perezoso busca excusarse. Lee Proverbios 26, 13 al 16. ¿De qué se nos advierte aquí? Leamos Proverbios 26, 13 al 16. Dice el perezoso: el león está en el camino, el león está en las calles. Como la puerta gira sobre sus quicios,
así el perezoso se vuelve en su cama. Mete el perezoso su mano en el plato y se cansa de llevarla a su boca. Y mire esto que es terrible aquí, mire. En su propia opinión, el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. ¿Cómo le parece hasta dónde llega el perezoso? Autosuficiente, arrogante, una máscara que es más sabio que todo el mundo. Excusa. El león está en el camino, el león está en la calle. Por lo tanto, él no se mueve, se mantiene allí durmiendo como las bisagras de una puerta, de un lado para otro en la cama. Dice el folleto: el perezoso puede tener razón, el león está en el camino. Proverbios 26:13. Por lo tanto, es más sabio quedarse en casa que confrontar el peligro. Pero al hacer precisamente eso, quedarse en la casa, perdemos todas las oportunidades que la vida nos ofrece. Nunca gozaremos de la belleza de la rosa si no corremos el riesgo de lastimarnos con sus espinas. No seremos capaces de avanzar si tenemos miedo de los obstáculos. La gente que no se atreve a comprometerse nunca gustará de la plenitud de la vida. Hay que comprometerse, hermano. Si usted no lo sabe hacer como usted desearía hacerlo, Dios lo habilita, Dios lo capacita. Hablando de estas cosas. Y en el mundo, fíjense que hay hombres y mujeres que son atrevidos, se lanzan. Si no saben, aprenden. Pero el perezoso no se arriesga. No, eso es muy difícil. Hay mucha delincuencia. No, si voy para la iglesia no voy a conseguir un carro para trasladarme. No, si no llego tarde, porque hay demasiados obstáculos. No, si he visto que mucha gente busca trabajo y no consigue, entonces me quedo en la casa. No, que el sol está muy difícil, está muy bravo, que me puedo quemar, un cáncer en la piel. Entonces, hermano, esta persona no va a prosperar nunca, pues. Como dice aquí el folleto, la gente que no se atreve a comprometerse nunca gustará de la plenitud de la vida. Nunca gozaremos de la belleza de la rosa si no corremos el riesgo de lastimarnos con sus espinas. No conoceremos la belleza de lo que es el Evangelio si no nos atrevemos a bautizarnos. No gozaremos de lo que significa que Cristo nos ayuda, es nuestra fortaleza, si no nos atrevemos a caminar en sus caminos, estar en situaciones difíciles donde vamos a ver la manifestación de Dios, donde vamos a sentir el hablar de Dios. Pero el perezoso no corre riesgo. Otro, considera algunas otras imágenes en estos versículos, así como la puerta gira sobre sus goznes, sobre sus bisagras, diríamos aquí, pero no va a ninguna parte, sino que está pegada ahí la puerta. Los perezosos dan vuelta en la cama, es decir, solo cambian de posición, pero tampoco van a ninguna parte. Así es el perezoso. No salen de su casa, no salen de ir a tal lugar y volver a lo que ellos manejan, lo que para ellos es lo correcto, y tienen excusa. Hay leones que me pueden matar en la calle, ¿verdad? Él está contento de por lo menos está moviendo de un lado a otro en la cama, durmiendo hasta las 12, esperando que otros trabajen para que lo mantengan. La otra imagen en el versículo 15 es aún más sorprendente. Puede meter la mano en un plato de comida, pero son demasiado perezosos para levantarla, para alimentarse. Esto es sin comentario, ¿verdad? Pero lo que aún es peor es su pereza intelectual, lo cerrado de sus mentes y la certeza de sus propias posiciones. Es horrible esto. Una mente cerrada, hermano. Aunque no veamos que es un perezoso que se para tarde, que no quiere trabajar, que no quiere correr riesgo. Pero aquí hay un dato interesante. Pero lo que aún es peor es su pereza intelectual. ¿Cuántos perezosos intelectuales conocemos nosotros? O cuidado si nosotros somos así también. Lo cerrado de su mente y la certeza de sus propias posiciones. Son cerrados de mente y mantienen una posición, pase lo que pase, es lo que ellos dicen, porque ellos son sabios en su propia opinión. El necio y el perezoso también. Por lo tanto, siempre pensarán estar en lo correcto. Más sabio que 7 sabios. Imagínense ustedes hasta dónde llega el engreimiento del perezoso. Más sabio que 7 sabios, pues. O sea que el número perfecto, 7 sabios, pues. Que todos los sabios del mundo, él es más sabio. ¿Hasta dónde llega la arrogancia del perezoso? Así podemos caer en esto, hermano. Creernos que nos la sabemos todas. Necios, perezosos,
El necio es un perezoso, el perezoso es un necio. El miércoles 4 de marzo, el amigo como enemigo. Interesante esta parte del folleto, como toda. Dice, si nos chasquean más nuestros amigos que nuestros enemigos, ¿por qué será? Es porque esperamos lo bueno de nuestros amigos y lo malo de nuestros enemigos. Repito, si nos chasquean más nuestros amigos que nuestros enemigos, así lo percibimos, es porque esperamos lo bueno de nuestros amigos y lo malo de nuestros enemigos. Pero no siempre resulta así, ¿verdad? Por eso Proverbio nos advierte que a veces el amigo se comporta como un enemigo y un enemigo como si fuera un amigo. Velo al revés. Muchas veces el amigo se comporta como un enemigo, pareciera que fuera un enemigo nuestro, y el enemigo pareciera que fuera un gran amigo nuestro. Tremenda máscara también están allí puesta, ¿verdad? El perezoso tiene la máscara de que es un tremendo sabio, de que él es muy precavido, por eso no, en la calle hay mucho peligro, por eso no sale. Proverbios 27, 5, 6. ¿Cuándo una reprensión puede ser una señal de amor? Miren lo que dice Proverbios 27, 5, 6. Mejor es reprensión manifiesta, que usted la oiga, que usted la sienta, se lo digan directamente. Mejor es eso que un amor oculto. Que lo vean usted en algo malo y a mí, ay no, pero me aman. Ese no es amigo mío, como lo decía el folleto al principio. Mejor es la represión manifiesta de aquel que nos las dice, que aparentemente puede verse como un enemigo. El amigo, verlo como un enemigo, y el enemigo, verlo como un amigo porque me ama mucho, pero no es capaz de reprenderme mis errores y me deja ir en tropiezo y en caída. Fieles son las heridas del que ama, heridas del que ama cuando reprende. Fieles son, dice Proverbios 27:6, fieles, de buena gana, de buena voluntad, son las heridas del que ama, pero inoportunos los besos del que aborrece. ¿Ve el contraste? El que es bueno aparentemente hiere, porque es el que ama realmente. El que ama hiere, porque nos dice las cosas y nos sentimos heridos muchas veces. Pero si amamos a quien nos está reprendiendo, no hiere, pero nos gusta. Gracias porque me advertiste. A veces uno anda con un sucio aquí en el ojo, ¿verdad? Que llamamos lagaña ahí. Nadie dice nada. Y nos están viendo, ¿no? Y nadie se atreve a decir, mira, límpiate aquí el ojo. Tiene que venir alguien que se atreva a decirnos, mire, con pena y todo, mire, límpiese aquí porque tiene eso muy feo. O cargamos un pantalón allí con el cierre abierto. O cargamos un tremendo sucio en el paltó, o un pantalón, o usted en su blusa un roto. Los demás ven el roto, su amiga, su amigo, lo comentan. Pero ¿quién se atreve a decir, no, será para que se moleste? No, nada. Si usted es amigo o amiga de esa persona, nuestro deber es acercarnos. Es difícil decirle, es difícil hacerlo, pero hay que hacerlo. Que tiene halitosis, la boca hiede. Es difícil. Y el hermano está tomando medicina, quizá, o un descuido, un problema bucal, o el estómago, y ese día vino así. Y la gente hablando por darse una cara que esa boca inmunda, mira que esto, que el otro. Y es su amigo, y es su hermano. Si es su amigo o es su hermano, habla con ese hermano. Es difícil, ¿verdad? Y el hermano se puede sentir herido. Me vi una debilidad, y nos cuesta, y nos duele, y pareciera que somos infalibles, somos perfectos, porque no nos gusta que nos digan las debilidades. Pero el que se atreva a decirla, de repente como al principio como que nos sentimos mal, pues. Pero ese es el verdadero amigo, porque nos está cuidando, nos está protegiendo, nos está advirtiendo, nos está haciendo ver un error que tenemos, un descuido que tenemos. No, fieles son las heridas del que ama, pero inoportunos los besos del que aborrece. Ah, yo te amo mucho, te dan un beso, pero soy incapaz de advertirte un peligro. Ven las imperfecciones de carácter, no te las comentan. No, lo que hacen es comentárselas a otros. Ay, pero andan besuqueándose, como dicen aquí. Ay, no hay que hacer contigo y por detrás te están clavando un puñal. Por estar están hablando.
cosas suyas y cosas mías. Por eso dice, inoportunos los besos del que aborrece. Dice aquí el folleto, el amor no tiene que ver solo con besos y palabras dulces. El amor a veces nos obligará a reprender a nuestros amigos y a nuestro hijo, y puede correr el riesgo de aparecer como desagradable y crítico. Si hablamos, hasta podemos perder amigos. No obstante, si no advertimos a nuestros amigos acerca de lo que están haciendo, especialmente si se les puede producir daño, entonces, ¿qué clase de amigos son? Una reprensión abierta es una señal de que nuestro amor no se basa en una ilusión o una pretensión, sino que nuestro amor está basado en la verdad y en la confianza. Dice ese párrafo tan interesante. Una reprensión abierta es una señal de que nuestro amor no se basa en una ilusión o una pretensión, sino que está basada la reprensión en la verdad y en la confianza. Palabra de Dios. Entonces, el que ante una reprensión que es verdadera, está basada en la verdad y la confianza, el que se molesta, el que sale maldiciendo al mensajero, es porque anda mal, se le metió el diablo. Tiene demasiado yo y no acepta que él es falible, no acepta que él es imperfecto como todos nosotros. Entonces el que se atreva a decirle algo, caramba, es un osado. Una vez si usted es al pastor, una vez si usted es al anciano, al director del departamento, al joven, al adulto, al anciano. No se le ocurra. Eso es pecado. Déjenlo que él mismo se dé cuenta por su propia cuenta. No, ya lo acabamos de leer. Puede ser amargo y difícil que nos llamen la atención, pero si estamos conscientes de que realmente era un error lo que estábamos haciendo, un descuido, algo que está pasando en nuestra vida, tenemos que agradecerle a esa persona. Ese es un verdadero amigo. Ese realmente hay que abrazarlo y que darle la mano. Gracias, hermana, gracias, hermano, porque me está ayudando a crecer. ¿Entiendes? Dice Proverbios 27, 17, hay otra imagen allí también interesante. Hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. La imagen de un hierro aguzando a otro hierro sugiere un beneficio recíproco. Aguzar es sacar punta, afilar, ¿verdad? En este término del hierro con hierro. Los hierros se están frotando, ¿verdad? Se están dando allí uno con otro y se benefician los dos. Hierro con hierro, dice el versículo 17, el capítulo 26. Hierro con hierro se aguza. Así el hombre aguza el rostro de su amigo. También lo pule. Vamos a ver qué quiere decir eso. La imagen de un hierro aguzando a otro hierro sugiere un beneficio recíproco. La amistad probada por una verdadera confrontación mejorará no solo la calidad de la amistad, sino también estimulará y fortalecerá ambas personalidades. La amistad probada por una verdadera confrontación, cuando hay confrontación, cuando hay cosas que diferimos y conversamos, hay diferencia y somos capaces de exponerla con libertad. Usted a la persona y la persona a mí. Yo a la persona y la persona a mí. Cuando somos capaces de hacer eso sin ponernos bravos, sin agarrarnos odio después que termine la conversación, la cosa está buena, porque nos perfeccionamos, porque nos edificamos y nos queremos más. Es como en el matrimonio, pues, cuando hay una confrontación, cuando hay un choque de ideas, pero hay la buena porque hay amor de por medio y nos ponemos a resolver la situación. Una vez que la situación que parecía estar diametralmente opuesta a las posiciones, buscamos puntos comunes porque nos amamos, porque nos queremos y resolvemos la situación y vemos que no era que estábamos pensando diferente y que somos contrarios, sino que había puntos que nos podían hacer pensar así, pero descubrimos que no es así. Nos queremos más, nos apreciamos más, no hay gato encerrado, no es que no voy a hablar más y quedo yo con el rollo aquí en la cabeza, no aguanto más. Entonces queda allí usted predispuesto que lo que usted dijo es lo correcto, como el necio. No, la confrontación se inicia y se termina, no se puede dejar a media, porque entonces el diablo infecta lo que me lleva a mí a suponer que el hermano, mi esposa, el esposo, el hermano, el pastor dijo que no me cayó bien.
como no pude desarrollar bien la confrontación de ideas con las personas que siento que tenemos diferencia, entonces me quedo con lo que yo considero que para mí él dijo eso malo, para mí él está equivocado, porque no terminé la conversación, la confrontación. Pero cuando se termina en la resolución de un problema, si hay tiempo para iniciar la resolución de un problema, tiene que haber tiempo para terminarlo. Y hasta que no se termine, no se puede separarla, terminar la conversación, sea en la familia o fuera de la familia. Cuando se hace en el espíritu, o sea, porque nos amamos, vamos a resolver el problema porque nos amamos, no queremos tener diferencias que nos separen. No es que no haya diferencias, van a verla, pero que no nos separen. Por eso hay que discutirla, conversarla. Pero lo que nos anima primariamente para ir a esa conversación es que yo amo a la persona. Yo no deseo que lo que dije, que lo que estoy pensando me separe de él, y aquel también debe pensar lo mismo. Cuando hay ese espíritu, cuando antecede el amor, voy a hacerlo porque lo quiero, no quiero tener diferencia, porque lo aprecio, es mi hermano, es mi esposa, es mi tía, es mi hermana, él es el esposo, es el dirigente de iglesia, lo aprecio, estamos en una sola familia. Entonces eso hace posible que la diferencia se diluya, hermano, y a la final entendemos que ahora es que entendemos mejor aquello que aparentemente nos separaba, y nos apreciamos más, pues. Dice: las respectivas armas ganarán en eficiencia, terminaremos más equipados para nuestras luchas futuras. La gente que se refugia solo en sí misma y en sus ideas y nunca se confronta con pensamientos diferentes, no crecerá en conocimiento ni en carácter. Fíjense cómo termina la lección del día miércoles 4 de marzo. La gente que se refugia solo en sí misma, no habla con nadie, es así como yo digo, esos son los necios, son los perezosos intelectualmente. No, la gente que se refugia en sí misma y en sus ideas y nunca se confronta con pensamientos diferentes, o sea, no le gusta confrontarse con pensamientos diferentes, no le gusta hablar con alguien que sabe que piensa diferente a él. ¿Ya? Evita controversia, pero él se mantiene en lo que él cree que es verdad. Evita controversia porque él no quiere que le discutan lo que él cree. Él no quiere que se metan en la manera como él está viviendo y él está haciendo las cosas. Cuando uno es cristiano, la individualidad se perdió desde el punto de vista colectivo, corporal. Nos debemos a un grupo y nuestra conducta influye en el grupo. Entonces lo que usted hace repercute en el grupo, es evaluado como bueno o como malo de acuerdo a lo que dice la escritura. Entonces, a mí tienen que amonestarme, tienen que hacerme reflexionar si yo estoy equivocado. Lo mismo me toca a mí hacerlo si usted está equivocado. Pero si yo rehuyo, a mí no me gusta que me digan nada y soy cristiano, una isla solo, me encierro en mis propias ideas, y cuando yo hablo no acepto que nadie me lleve a la contraria. Cuando yo hablo es partiendo del principio de que yo no estoy equivocado y que no puede haber otra verdad de la que yo estoy exponiendo. Soy un tremendo necio, una tremenda necia. Tiene que estar dispuesto a que en la multitud de consejeros de sabiduría, como dice Proverbio también, de que quizás estamos viendo la cosa por una arista, ya lo hemos visto en otras lecciones, pero la verdad es, tiene muchas aristas. Si no entendemos como seres humanos con las mejores computadoras lo que ocurre cuando un agua comienza a hervir en una botella, no pueden predecir el movimiento de todas esas moléculas. Eso que es tan mundano, ¿cómo vamos a comprender las cosas de Dios con una mente humana que tenemos? ¿Cómo finitos, mortales, pecadores, vamos a pretender que cada vez que nosotros hacemos una exposición, hablamos, orientamos, esa es la panacea, esa es la solución a todo? Eso es lo más exacto que puede ser. No. Entonces, la gente que se refugia solo en sí misma, eso yo, y en sus ideas, y nunca se confronta con pensamientos diferentes, no crecerá en conocimiento ni en carácter. ¿Cómo va a crecer? No hacerlo del hierro con hierro que se aguza. ¿Verdad? En la confrontación pega el hierro con el hierro, así también se aguza el rostro del amigo, como dice el proverbio, y así el hombre aguza el rostro de su amigo en la confrontación, porque la confrontación da herramientas para crecer, nos hacen mejores cristianos, al ver que a pesar de las diferencias que podemos tener en un momento determinado, nos amamos, nos queremos. Y les repito, en la experiencia de los matrimonios, cuando hay una diferencia entre los cónyuges y se soluciona, nos amamos más, nos queremos más. Lo estoy diciendo ya con casi 39 años de matrimonio, y así pues eso está planteado.
Y el jueves 5 de marzo, bueno, también otra cosita aquí de estos amigos, de estos que dan besos inoportunos, como decir, de esos que oculta de amor, que como dice, mejor es represión manifiesta que amor oculto, amor que no se manifiesta. Mejor es la represión manifiesta que un amor que no se manifiesta. O aquellos que ocultan una cara allí de que son muy buenos amigos de uno, como dice aquí, y nos besan, pero son incapaces de advertirnos el error. Dice el Proverbio 26, 24, 25: el que odia disimula con sus labios, oiga esto, mas en su interior maquina engaño. Cuando hablare amigablemente, mire esta careta ahora, Proverbios 26, 25: no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. Aunque su odio se cubra con disimulo, su maldad será descubierta en la congregación. Qué terrible, ¿verdad? El que odia, característica del que odia, disimula con sus labios, no lo va a demostrar. Una máscara de calle muy chévere con uno, mas en su interior maquina engaño. Cuando hablare amigablemente, no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. Aunque su odio se cubra con disimulo, su maldad será descubierta en la congregación. Palabra de nuestro Dios aquí en este proverbio. Ahora vamos a ver como al revés, el enemigo como amigo. El enemigo que aparenta, así como este que acabo de leer, que es muy chévere, que ahí sí, la está comiendo, pues. El tipo es excelente, es muy amigo de nosotros, pero es horrible, ¿verdad? Proverbio 26, 17 al 23. Dice: el que pasando se deja llevar de la ira en pleito ajeno es como el que toma el perro por las orejas. Qué terrible, ¿verdad? Ve un pleito que hay de unos hermanos en la calle o en la casa, él es entrometido y aquí se mete, pues. ¿Qué pasa? Se deja llevar de la ira, se pone bravo también y entra en conflicto con los que están en conflicto. Dice, esa persona es como el que toma el perro por la oreja. El que toma el perro por la oreja sale mordido del perro. Como el que enloquece y echa llamas y saetas y muerte. Es ese que se mete en un pleito cuando nadie lo está invitando, que se mete en un pleito y se da ya por la ira y también se pone airado como los que están pleiteando, que están peleando. Se parece al que enloquece y echa llamas y saetas y muerte. Tal es el hombre que engaña a su amigo. Así es el hombre que engaña a su amigo. Y que dice ciertamente, lo hice por broma. Y después que te engaña, no, era echando broma, era jugándome que te hice eso, no pensaba que te fuera a molestar. Esa persona, tal es el hombre que engaña a su amigo y dice ciertamente lo hice por broma. Es como el que enloquece y echa llama y saetas de muerte. Es como el que toma el perro por las orejas. Es como el que pasando se deja llevar de la ira en un pleito ajeno. Tal es el hombre que engaña a su amigo y dice ciertamente lo hice por broma. El enemigo como amigo, pero es un gran amigo de nosotros. Mentira. Otra vez Proverbio vuelve a el poder de las palabras, esta vez al tratar con el daño causado por la calumnia y la contienda. Los que calumnian a tu enemigo delante de ti para hacerte pensar que están de tu lado, realmente son como carbón, alimentan las peleas y te conducen al fuego de más problemas. Dice, sin leña se apaga el fuego, versículo 20, capítulo 26 de Proverbio. Y donde no hay chismoso, cesan las peleas. El carbón para las brasas, para mamar la candela, y la leña para el fuego. Y el hombre peleón para encender la contienda. El que es pleitista, ese es como gasolina, pues, echarle un fuego, pues, el que tiene esa característica. Las palabras del chismoso son como bocado suave y penetran hasta las entrañas. Como escoria de plata echada sobre el tiesto son los labios lisonjeros y el corazón malo. Labios lisonjeros, aduladores. Por eso dice, los que calumnian a tu enemigo delante de ti para hacerte pensar que están a tu lado, realmente son como carbón que alimentan las peleas y te conducen al fuego de más problemas. O sea, comienzan a hablar mal de alguien que es enemigo de uno, porque está bravo con uno, para decir, ay sí, yo estoy de acuerdo contigo,
pero resulta que está tratando más bien de que uno se ponga más bravo, que uno odie más y se meta más en un problema. Del mismo modo, los labios lisonjeros que suenan tan elocuentes, dice el folleto de Escuela Sabática, pueden esconder un corazón malo, así lo dice el versículo 23. El político que desea ser elegido, el vendedor que quiere vender su mercancía, el hombre de mundo que quiere seducir a las mujeres, todos ellos conocen el poder de la elocuencia, de la verborrea de la palabra. La lección de este pasaje es que, oigan, la lección de este pasaje, dice el jueves 5 de marzo, el folleto de Escuela Sabática. ¿Cuál es? La lección de este pasaje es que debemos sospechar de los discursos bonitos. Pueden ser peligrosos precisamente porque son bonitos. Algunas personas son buenos oradores. Pueden sonar como muy persuasivos, muy sinceros y muy interesados, cuando por dentro ocurre algo completamente diferente. Aunque todos hemos sido víctimas de personas como esta, ¿quién no ha sido culpable en algún momento de hacer lo mismo? Decir una cosa a una persona, pero pensar o sentir algo completamente diferente. Aquí Proverbio habla fuertemente contra este engaño. Dice la revelación: todo cuanto hacen los cristianos debe ser transparente, como la luz del sol. La verdad es de Dios. El engaño en cada uno de sus muchas formas es de Satanás. Pero no es fácil ni sencillo decir la verdad exacta. No podemos decirla a menos que la sepamos. ¿Y cuántas veces las opiniones preconcebidas, el prejuicio mental, el conocimiento imperfecto, los errores de juicio impiden que tengamos una comprensión correcta de los asuntos que nos atañen? No podemos hablar la verdad a menos que nuestra mente esté bajo la dirección constante de aquel que es la verdad, que es Cristo Jesús. No podemos hablar la verdad a menos que nuestra mente esté bajo la dirección constante de aquel que es verdad. Y eso está en la doctrina Reflejemos a Jesús, página 63. Como le decía ahora, hermano, no vemos el mundo tal como es, sino tal como somos nosotros. Tal como somos nosotros. Si nosotros somos unos mentirosos, vemos el mundo mentiroso. Si nosotros somos malos, vemos el mundo malo. Si nosotros somos incoherentes en lo que decimos, pensamos que todo el mundo es así. Como dice, cada ladrón juzga por su condición. Por eso nosotros tenemos que estar sembrados en la palabra de Dios. Y de allí, como decía, pues, estas máscaras, por eso la lección se llamaba detrás de las máscaras, detrás de es como al revés. A veces el amigo se ve como enemigo y el enemigo se ve como un amigo, aparente en su adulación, en su solidaridad, que a veces se nos hace frente a los problemas que podemos tener. A veces sucede, mire, que los hermanos que son disciplinados en la iglesia, y como debe ser, se cumplieron todas las reglas, siempre consiguen personas que los hacen víctimas. Ay, sí, ¿cómo te hicieron eso? ¿Por qué te censuraron así? Ay, esa gente sí es mala. ¿Qué sabe ese hermano que está opinando? Él estuvo en la junta. Entonces lo que hacen es que la censura o la disciplina que se aplica no cumple la función. Porque entonces, sí, hicieron mal. Sí, agarraron conmigo. Me aplicaron a mí. Mira cómo le hicieron a este y a mí lo que me están haciendo. Entonces hacen de la persona que dé lástima, pues. Entonces en vez de ser solidario con el cuerpo, pues no lo hacen. De tal manera, ¿verdad?, que todo un esfuerzo, el Espíritu Santo, todas las cosas que se hacen en una junta para uno tomar una decisión y llevarla a una junta administrativa, y luego que toda la iglesia apoya aquella disciplina, entonces vienen los falsos consejeros a ayudar al victimario. Le colocaron tantos meses de censura, lo desfraternizaron, hermano. Eso es incorrecto. Esos no son amigos nuestros, son enemigos nuestros. Enemigos disfrazados de amigos, como dice la lección, como lo acabamos de leer ahorita allí, ¿verdad? Los labios lisonjeros. El mismo perezoso mental, el que pasando se deja llevar de la ira en pleito ajeno, es como el que toma el perro por las orejas, como el que enloquece y echa llamas y saetas y muerte. Tal es el hombre que engaña a su amigo y dice ciertamente lo hice por broma. ¿Ves? Y es amigo de nosotros. Mire todo lo que hace. Entonces, que Dios nos ayude, ¿verdad?, en esta experiencia a crecer en la gracia bendita.
Dice, la intervención del Espíritu de Dios no nos exime de la necesidad de ejercitar nuestras facultades y talentos, sino que nos enseña a usar toda facultad para la gloria de Dios. Las facultades humanas, cuando están bajo la dirección especial de la gracia de Dios, son capaces de ser usadas con el mejor propósito de esta tierra. La ignorancia no aumenta la humildad o la espiritualidad de cualquier profeso seguidor de Cristo. No, yo no estudio, yo soy un pobrecito, yo no leo, ¿para qué? No, eso no aumenta ni la humildad ni la espiritualidad. Un cristiano intelectual es el que puede apreciar mejor la verdad de la palabra divina. Los que lo sirven inteligentemente, investigan, buscan leer, escuchan bien, aunque no sepan leer, pero se aprenden los sermones hasta de memoria, los versículos de memoria, son los que mejor pueden glorificar a Dios. El gran objeto de la educación es habilitarnos para usar la fuerza que Dios nos ha dado, de tal manera que representemos la religión de la Biblia y fomentemos la gloria de Dios. A aquel que nos dio la existencia debemos los talentos que nos han sido confiados, y es una obligación que tenemos hacia nuestro Creador, cultivarlos y aprovecharlos. Así está en página 346, página 347, consejos para los maestros. Así termina la lección de esta semana, en la autenticidad, en la manera como Dios quiere que seamos auténticos, desarrollemos los dones y seamos cuidadosos pues con todos estos consejos que se nos está dando desde el principio, de no ser sabios en nuestra propia opinión, de ser humildes, de entender que no conocemos todas las verdades, de no caer, de no ser perezosos intelectualmente y físicamente, de estar mucho cuidado con el que es amigo y lo vamos a ver como un enemigo, y al revés, el que es enemigo verlo como un amigo. Creo que todo esto nos ayuda a ser mejores cristianos y a tener mejor relación los unos con los otros. Que Dios nos capacite, porque todo esto nos está blindando para recibir muy pronto la unción del Espíritu Santo. Dios bendiga su palabra.